En la hoja col OG, sec y col OG se hace la revisión a flexocompresión, fuerza cortante y torsión de columnas circulares, pero de una manera general. Aquí se indica el factor de comportamiento sísmico, aquí se indican los materiales del concreto y el acero. Este valor RY, acuérdense que dijimos que va a servir para obtener la resistencia mínima a flexión de columnas cuando se revisa el criterio de columna fuerte, viga débil. En la hoja de, cuando vimos la hoja de col RIG, ahí comenté con más detalle este valor. Por favor, vayan a ese video si en dado caso no recuerdan qué significa RI. Aquí indico el FY de los estribos. Aquí está la geometría. Aquí indico la sección transversal, los datos de la sección transversal. Sección, en este caso sección 1, sección 2. Aquí puedo colocar diferentes secciones. Máximo de 10. Es decir, puedes analizar o revisar 10 columnas diferentes a la vez. Aquí indico el diámetro de columna, aquí indico la altura libre, aquí indico si quiero revisar los efectos de torsión o no. Por el momento lo voy a poner que sí revise. Aquí indico el armado de la columna, vamos a poner 12 del número 8. Aquí indico el recubrimiento libre, el número de estribo que voy a colocar. Y bien, esto que está aquí de separación es SMax, y SMax se refiere a la separación mínima, no, se refiere a la separación separación máxima que debo colocar en la zona central y en la zona extrema de la columna. SC, zona central, SE, zona extrema. ¿Qué considera este 8 centímetros y este 8 centímetros? Considera lo siguiente. Ya está tomando en cuenta las restricciones contra el pandeo. Esto. Ya está tomando en cuenta de cumplir con el refuerzo mínimo. También con esto. ¿Eso qué quiere decir? Que la separación que yo proponga en la zona central, de entrada, tiene que ser menor o igual a lo que requiero. La separación que yo proponga en la zona extrema tiene que ser menor o igual a lo que se requiere. ¿De acuerdo? Entonces, finalmente, este dato que se proponga tiene que ser menor o igual a este y este tiene que ser menor o igual a este, de entrada. No tendría sentido ponerle aquí una separación de 10 cuando yo sé que por cuestiones de pandeo y por cuestiones de refuerzo mínimo me está pidiendo que los estribos no se separen a más de 8 centímetros, más de 8 centímetros. Entonces siempre procuren de que esta separación sea menor que esta y que esta separación sea menor que esta. Después voy a hablar de esta parte. Y bien, y pues aquí solamente vean de que ya no hay que hacer nada más. Ya el refuerzo se distribuye de manera automática. Aquí tengo la hoja donde tengo los elementos mecánicos. Aquí se copian estos datos. Aquí indico cómo quiero, bueno, aquí indico qué factor quiero considerar para aplastamiento. Acuérdense que vale 0.75 si uso sunchos o espirales. O vale 0.65 si en dado caso uso estribos. Aquí indico cómo quiero calcular el FR flexocompresión, si con 0.75 o de acuerdo con el apéndice A de la CNTC. De esto ya platicamos, ¿qué quiere decir de indicar aquí sí o no? Simplemente si ustedes le indican que sí, es que las fuerzas negativas van a ser de compresión y las fuerzas positivas van a ser de tensión. Si le ponemos que no, las fuerzas negativas van a ser de tensión y las fuerzas positivas van a ser de compresión. Hay que tener cuidado con esto. Por lo regular, los software así lo dan. Las fuerzas de compresión lo indican con signo negativo y las fuerzas de tensión lo indican con signo negativo. Perdón, los software, por lo regular, las fuerzas axiales de compresión lo dan con signo negativo y las fuerzas axiales de tensión lo dan con signo positivo. Hay que tener cuidado con eso. Si se dan cuenta aquí, estoy colocando puras fuerzas negativas, es decir, que sí, le voy a poner que sí para que me considere que ese valor negativo va a ser fuerza de compresión. ¿Qué significa esto de considerar límite A, G, F más 10? Significa lo siguiente.
Si la carga de mi análisis es menor que 0.10 F'C, perdón, no es bueno, sí sería 0.10, sería 1 entre 10. Pero lo voy a poner tal cual la ecuación para que no haya confusión. Si PU es menor a AG F'C entre 10. Si yo le indico que sí, si aquí le pongo que sí, eso quiere decir que si se cumple esta condición, la hoja va a ser que PU vale 0. Es decir, solamente va a revisar flexión biaxial. Ya dijimos que en un diagrama de interacción significa esto. Aquí está el límite de PU, aquí está el límite AG F'C entre 10. Cualquier valor o cualquier combinación que quede debajo de esta línea, en vez de que el momento resistente sea este, ahora si al momento de que le pongo aquí que sí y se cumple que queda por debajo, que es menor que este límite, la hoja considera de que la carga axial se vuelve 0 y entonces el punto quedaría aquí. Entonces el momento resistente sería este, un valor menor. Es decir, que este caso es más conservador. ¿Por qué lo pongo? Porque muchos diseñadores así interpretan la parte de la norma que dice lo siguiente. Cuando la carga PU es menor que área gruesa F'C entre 10, se aplican las disposiciones de vigas. ¿Y cómo se diseña una viga? Simplemente se diseña ante flexión. Es decir, que PU vale 0. Si tú igual interpretas la parte de esta norma como esto que mencioné, entonces aquí le pones que sí. Si tú no lo interpretas así y le pones que no, simplemente PU pues va a valer el PU del análisis, o sea, no va a hacer ningún cambio. No va a hacer ningún cambio en PU. Entonces, si le pones que no, no se toca ese PU. Se toma tal cual, lo tienes aquí en esta hoja de cálculo. PNmax sirve para limitar la fuerza axial máxima. Acuérdense que el efecto es el siguiente. Si ustedes aquí le ponen, por ejemplo, un valor de 0.85 en el caso de columnas circulares, pues vean cómo se achata esta parte del diagrama. Aquí lo pueden tomar en cuenta. Las NTC no me piden que tome en cuenta este criterio. Para NTC aquí sería 1. Si quiero tomar en cuenta y darle un plus de acuerdo con el criterio del ACI, pues aquí le pongo 0.85. Pero si quiero seguir estrictamente las NTC, aquí tienen que decir 1. La fuerza cortante por este momento voy a tomar que es del análisis, es decir, va a tomar en cuenta esto que tengo aquí en la tablita. Más adelante regreso a hablar de qué otra opción tengo por ahí. ¿Cómo voy a revisar o cómo voy a considerar o calcular la fuerza cortante? Recuerden que la columna es esta. Este es mi eje X y este es mi eje Y. De mi análisis yo tengo dos fuerzas cortantes. Pues me va a reportar un Bx y me va a reportar un By. ¿De acuerdo? Así como hicimos el ejemplo aquí, yo tengo de mis análisis un Bx y un By. Pero noten que aquí se diseña con la resultante, porque es lo que me dice el ACI. O sea, el ACI me dice lo siguiente. Para secciones circulares con refuerzo simétrico, la resistencia cortante en una dirección es la misma en cualquier eje. Por lo tanto, cuando la sección circular se somete a cortante a lo largo de dos ejes centroidales, la resistencia cortante se puede evaluar con la resultante de cortante, o sea, esto. Es decir, si yo le pongo R, es porque es la resultante. Así como dice aquí, R toma la resultante. Si alguien dice, no, fíjate que por alguna extraña razón yo quiero diseñar la columna con esta fuerza, entonces aquí le pones Bx
Si alguien dice, no, fíjate lo que la quiero analizar con esta fuerza. BY. Ahí está. O bien, fíjate que quiero analizarla con la mayor de estas dos, de BX y BY, la quiero hacer con la mayor. Entonces aquí le pones, pues, máximo, ¿no? Pero yo te recomiendo, pues, que le hagamos caso a esta recomendación de la ACI, que se diseñe con las resultantes de cómo está aquí en esta hojita, para que no tengas detalles. Pero ahí queda a criterio qué valor quieres usar. Te recomiendo usar la resultante. Aquí viene lo del criterio de agregamiento. Esto ya también lo platicamos. Hago un recordatorio muy sencillo. Y dijimos que si el criterio de agregamiento es no, pues simplemente el programa va a usar como T el T de análisis. ¿Quién es el T de análisis? Este. Si es no, toma en cuenta nada más este. Si le ponemos que sí aquí, si esto es sí, entonces va a comparar y va a tomar el valor menor entre el T de análisis, es decir, este, y el T de agregamiento. ¿Quién es el T de agregamiento? Vamos a buscarlo, por aquí debe estar. Sería este. Acuérdense que la norma me permite reducir el valor de TU a este valor que está aquí. Este sería el bueno. Yo lo tenía por ahí. Este es el T de agregamiento. Ok, entonces, si aquí le ponemos que consideremos el T de agregamiento, pues entonces hace este cálculo. Compara el momento que tenemos del análisis torsor con el T de agregamiento y elige el valor mínimo y con eso hace los cálculos. Eso implica, si aquí le ponemos que sí. Si tú no quieres que tenga ningún cambio, pues aquí le pones que no. Y ya te tomo nada más el T de análisis y esto para nada lo toma en cuenta. Ya depende, pues, tu criterio, como quieres diseñar. Te recomiendo leer con cuidado la norma para que sepas cuándo sí, cuándo aplica sí, cuándo aplica no. Número de datos por columna, de eso ya platicamos también. Por ejemplo, para este caso que tengo aquí, por combinación, me está dando los datos para la posición 0 de la columna. La posición 0 de la columna me está indicando que lo está dando aquí. Este sería la posición 0. Entonces, aquí está. Me está dando también la posición para la misma combinación. Me está dando la posición 2. Perdón, para la altura 2 sería aquí zona central. Y para la altura de 4 metros sería esta. Sería el extremo superior. Esta columna, acuérdense que dijimos que tiene una altura libre de 400. Entonces me está dando los elementos mecánicos a 0 metros de altura, a 2 metros de altura y a 4 metros de altura. ¿De acuerdo? Entonces me está dando, por combinación, me está dando un dato, 2 datos, 3 datos. Entonces aquí le pongo 3 datos. Algunos software solamente reportan el extremo superior y el extremo inferior. Entonces nomás serían 2 datos. Entonces aquí le ponemos 2 datos y en todo caso el software que estoy manejando solamente me reporta fuerza cortante y esta fuerza cortante. Bueno, no fuerza cortante. Me reporta los datos o los elementos mecánicos, fuerza cortante, momento flexionante, torsión de este extremo y de este extremo. Por lo regular, repito, los software siempre dan para la posición 0, para la posición central y para la posición superior. Entonces a esto le llamo yo extremo inferior, zona central y extremo superior. ¿Por qué es importante hacer esta diferencia? Porque aquí le vamos a aplicar la separación de estribos de la zona extrema, aquí también le aplicamos la separación de estribos de la zona extrema y aquí le aplicamos la separación de estribos de la zona central, esta que está aquí. Zona extrema y zona central.
Pues es importante que pues, digamos bien cuántos por combinación, cuánta la cantidad de información que me está dando por columna. Por lo regular son 3. ¿De acuerdo? Pero eso ya queda, va a depender mucho del software que ustedes estén utilizando. Vean que a la posición 0 le asigna que es el extremo inferior. Sería este. Para la posición 2, que sería, si la columna es de 4, pues entonces 2 sería la zona central. Sería zona central. Para la posición 4, sería el extremo superior. Este. ¿De acuerdo? Entonces, eso de definir bien cuántos datos por columnas nos da es para poder asignar bien si es extremo, si es zona central o si es extremo superior. Noten que si yo digo que nada me da 2 datos por columna, estoy diciendo de que solamente el programa me está reportando esta información y esta información. Entonces vean que la zona central no existe. Si yo le pongo 2, vean que la zona central no existe. Solamente está reportando por columna extremo inferior y extremo superior, extremo inferior y extremo superior. ¿De acuerdo? Esto que está aquí. Esta zona no existe. Pero la mayoría de los software me dan 3 datos por columna, incluyendo la zona central. Entonces aquí le pongo que sí, que 3. Ahí está. Bien. De todas maneras, cuando vimos columna R y G, ahí platiqué con mucho detalle toda esta parte. Ahora fue solamente un pequeño resumen para no ser repetitivo esto. Aquí indico mis elementos mecánicos, fuerza axial, fuerza cortante en Y, en X, torsión, momento en Y, momento en X. Esto es obligatorio definirlo. Otra cosa que también es obligatorio, pues es la sección. Cuando digo sección 2, hago referencia pues, a la información de esta columna. Cuando digo que aquí es sección 1 es porque estoy hablando de que esta es la información que va a tomar la hoja de cálculo de esta sección. Entonces también es obligatorio definir esta columna y toda esta columna. ¿Qué no es obligatorio definir? Pues esto. La verdad esto no es obligatorio definirlo. Nivel, elemento, unidad. Solamente es información para que les ayude a ustedes a filtrar o organizar mejor la información. Tampoco es obligatorio definir esto. Así que no se estresen si no lo tienen. Una vez que yo he definido todo esto, pues ya le doy revisar. Revisar. Listo. Aquí me calcula la interacción. Déjenme ver. De hecho, la que estamos analizando, la que hicimos la que revisamos fue esta, ¿de acuerdo? Tiene 50. Tiene un diámetro de 50 y tiene 12 del 8. Diámetro de 50 y 12 del 8. Es esta. Los elementos mecánicos que tiene es de 230 y 10. 230 y 10. 230 y 10. Sería esta. Esta es la que... Bueno, esta coincide con... Estos datos coinciden, es sección 1. Es precisamente esta donde tenemos columna de 50, 12 del 8. Es con la que revisamos esta individual. Tenemos elementos mecánicos de 230 y 10. 230 y 10, cortantes de 20, 25. 20, 25. Perfecto, coincide. ¿Por qué les comento eso? Porque vean que aquí me está dando que la interacción es de 0.95. Vean que la interacción es de 0.95. ¿De acuerdo? Solamente lo ubiqué para poder comparar la interacción. 0.95. Aquí también esta hojita trae un plus. Ya me da el momento resistente para revisar
el criterio de columna fuerte, viga débil. Solamente que recuerden que, bueno, lo voy a poner aquí. Por aquí está lo de criterio columna fuerte, viga débil. Noten que hay que revisar que la sumatoria de momentos de las columnas sean mayores que la de las vigas. ¿Cuál es el criterio que tomo aquí? Pues si yo veo, por ejemplo, esta fuerza axial que es de 200, yo entro al diagrama de interacción. ¿Pero qué diagrama de interacción? Este diagrama de interacción está hecho considerando un factor de reducción igual a 1 y un esfuerzo en el acero de RY por FY. ¿Quién es RY? El que yo definí aquí. 1.25 por 4.200. Entonces yo multiplico 4.200 por 1.25 me da de 5.250. Entonces, este diagrama corresponde a un FY de 5.250 y un FR de 1. Una vez que lo calcula el software, entra con la carga axial, que en este caso dijimos que era de 200. Se va de manera horizontal, intercepta con ese diagrama y lee el momento nominal. Ese momento nominal es el que se reporta aquí. Este es el que se reporta. ¿Por qué digo que es un plus? Porque este costo no se incluye en el precio final de las hojas, porque no todos van a estar de acuerdo con este criterio para calcular el momento nominal de las columnas. Si tú estás de acuerdo con este criterio, pues perfecto. Si no estás de acuerdo con este criterio, pues oculta esta columna o bien ignora esta columna para que no te cause ahí problemas. Más adelante hablamos de esto. Aquí hago el análisis a fuerza cortante. Vean que la columna que estoy revisando es esta. Está diciendo que tengo una interacción de 0.67. Ahí está la interacción, 0.67. Bien. La torsión no aplica. Vean que me está pidiendo una separación de 7.95. Es justamente lo que me está pidiendo aquí, una separación de 8. Bueno, si yo le pongo aquí más décimas, pues serían 7.95. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Revisar que lo que estoy proponiendo, esta columna es la información de la separación que estoy proponiendo. Sería esta, 7 y 7. Aquí van. Esto que está aquí es lo que requiero. Entonces es claro de que la separación que yo propongo en esta zona debe ser menor a lo que finalmente requiero, ya tomando en cuenta pandeo, refuerzo mínimo, fuerza cortante, etc. Vean que para la columna 1 está perfecto, pero para la columna 2 no. Acuérdense que esto es columna 2. Para la columna 2 me está pidiendo de que los estribos no deberían espaciarse a más de 4.95. Y vean que lo estoy colocando a 7 centímetros. Entonces tengo que regresar y corregir ese diseño. Bien, aquí se hace un resumen, por ejemplo, de la sección 1. Ya me está dando, de toda la sección 1, me está dando ya la máxima interacción a flexocompresión que se encontró. En este caso está en 95%, por lo tanto cumple. Aquí me está dando en esta zona, o este MN corresponde al momento nominal más pequeño que se encontró de todas las combinaciones, el más pequeño, para que yo lo use para revisar cuestiones de columna fuerte, viga débil. Si esta columna que está aquí fuera la columna 1, pues entonces yo usaría 48.87 aquí. Si la columna que está aquí abajo, por ejemplo, fuera la sección 2, entonces yo usaría 8.73. Y ya tendría pues este dato y solamente me quedaría revisar cuáles serían los momentos de las vigas, eso es más sencillito, y verifico esta desigualdad. Pero aquí ya directamente lo puedes capturar. Esto es de todas las combinaciones, cuál fue la carga axial máxima y cuál fue la carga axial mínima. Aquí reviso esta condición. Prácticamente muchos lo consideran así. Si se cumple esta condición, prácticamente se diseña como columna. Si esta PU es menor que área gruesa F' entre 10, algunos interpretan de que la norma dice de que la fuerza axial se desprecia y solamente se revisa
ante flexión biaxial nada más. Es decir, PU se hace 0. Ya dijimos que eso lo puedes hacer aquí al momento de ponerle que sí. Vean el inicio de este video y ahí revisen lo que platicamos aquí de esta condición. Aquí reviso si la sección es adecuada ante cortante y torsión. Vemos que la sección ni 1 ni 2 son adecuadas. ¿Por qué no son adecuadas? Porque vean que, por ejemplo, en algún punto, en alguna combinación, el cortante excede al Bumax. Entonces hay que aumentar el tamaño de esa columna. Aquí me dice el índice de capacidad máxima de fuerza cortante que se encontró. Por ejemplo, en la sección 1 dice que se encontró una interacción de, esta es la sección 1. De todos estos, ¿quién es el mayor? 1,41. Pues aquí lo reporta. Por lo tanto no cumplo, tengo que hacer algo con esa columna, o bien aumentar el tamaño, aumentarla o disminuir la separación de estribos. Aquí me dice, a ver, en la columna que le llamaste sección 1, está proponiendo en el extremo, perdón, en el centro, una separación de 7, aquí lo muestra. Pero fíjate que requiere 7,95, entonces cumples perfectamente. En la zona extrema está proponiendo una separación de 7, pero requiere de 4,43. De hecho, esta fue la crítica de esta, 4,43. Por lo tanto, no se cumple. Deberías disminuir aquí esta separación. Una vez que modifiques aquí, por ejemplo, a 4, vuelves a correr la hoja y vuelves a revisar que todo esté cumpliendo perfectamente. Para la sección 2, bueno, sería lo mismo, simplemente revisar que, por ejemplo, la sección 2 no cumple flexocompresión, hay que aumentar el refuerzo, dimensión, no cumple fuerza cortante, hay que aumentar sección. No cumple ante fuerza cortante. Aquí no cumple porque BU excede el BU max. Aquí también el índice de capacidad excede de 1, por lo tanto hay que aumentar esa columna. Vean que aquí en la sección 2 estoy proponiendo una separación en la zona central de 7. Aquí está, pero me pide el cálculo que al menos debe ser de 4, como máximo debe ser 4,95, por lo tanto no se cumple. ¿Qué tengo que hacer? Pues aquí disminuir esa separación en la zona central y extrema, de tal manera de que sean menores que lo que me requiero para que ya cumpla. Aquí también se hace un resumen por nivel 1 y nivel 2. En el nivel 1, esta fue la sección que más está esforzada ante flexocompresión, y esta es la sección más esforzada ante fuerza cortante. En el nivel 2, esta es la sección más esforzada ante flexocompresión, y esta es la sección más esforzada ante fuerza cortante. Nota que este resumen lo da siempre y cuando aquí definan valores mayores que 1. Si aquí ustedes definen, por ejemplo, un texto, por ejemplo, story 2, un ejemplo, ¿no? Noten que si le dan aquí clic, como aquí se definió letras, entonces aquí no reporta ese resumen. Si tú quieres que te dé ese resumen, aquí como dice el texto, si se requiere un resumen de demanda máxima de secciones por nivel, aquí se deben declarar números mayores que 0. Entonces aquí le pones 2, 2, 2 y aquí 1, 1, 1, 1, 1. Y pues de esa manera, al momento de poner ahí números, ya te da también ese resumen. ¿Qué me falta comentar? Ok. Esta hoja también trae otro plus. Igual, ese costo no se considera en el precio de las hojas. Pero esta hoja te permite hacer diseños Q3 y Q4. Si es Q3, vean que aquí ya cambian algunos requisitos. Si es Q4, vean que aquí inclusive ya aparece este otro requisito. Entonces, esta hoja está hecha también para revisar inclusive Q3 e inclusive Q4. ¿De acuerdo? Estas separaciones ya también toman en cuenta los requisitos de Q3 y Q4. Por lo tanto, las que tú propongas tienen que ser menor que las que requieres. Bien, por ejemplo, si es Q4, la norma me dice que tengo que hacer un diseño a fuerza cortante por capacidad. Esta que está aquí. Capacidad. Capacidad. Por aquí debe venir.
Aquí está. En el caso de columnas, me pide que los elementos a flexocompresión se dimensionarán de manera que no fallen por fuerza cortante antes de que se formen las articulaciones plásticas o flexiones en sus extremos. Para esto, la fuerza cortante de diseño se calculará del equilibrio del elemento en su altura libre, suponiendo que en sus extremos actúan momentos flexionantes del mismo sentido, numéricamente iguales a los momentos que representan una aproximación a la resistencia real a la flexión de estas secciones con factor de resistencia igual a 1 y obtenidos con la carga axial de diseño que conduzcan al mayor momento flexionante resistente. Ahí está. A este texto yo le llamo aquí capacidad. ¿Qué criterios toma en cuenta esta hoja para calcular capacidad? Pues es este. Yo una vez le voy a dar correr, porque ahora sí ya me va a reportar estas fuerzas cortantes esperadas. Esas fuerzas cortantes esperadas se obtienen del siguiente criterio. Hago un diagrama de cuerpo libre. Por ejemplo, para la primera columna, yo tengo una fuerza axial de 200 toneladas. Entonces, entro al diagrama. ¿Qué diagrama? Debe ser un diagrama que esté asociado a un FR de 1, un factor de reducción de 1. Es decir, este debe estar asociado a un FR de 1, así como dice aquí. Y considerando un esfuerzo en el acero de 1.25 FY. Esto que está aquí, así como dice esto, ¿no? 1.25 FY. Con la carga axial de 200, lo ubico en el diagrama y trazo una línea horizontal, intercepto con ese diagrama y entonces leo ese valor de M. Ese valor de M es el que se reporta aquí. Es este. Una vez que yo calcule el valor de MPR en el extremo inferior y superior, simplemente aplico esta ecuación. Sumo el MPR del nivel superior, nivel inferior, y lo divido entre la altura libre de la columna. ¿Quién es la altura libre de la columna? Aquí se define. Aquí, donde dice diseño por capacidad, aquí se define. Esto sería LU en esta ecuación. Y de esa manera se obtienen las fuerzas cortantes esperadas. Esto que está aquí como Bx y By, pues sería lo de BPR. Pues bien, ese es el criterio que toma en cuenta esta hoja para calcular esas fuerzas cortantes probables o esperadas. Si estás de acuerdo con este procedimiento, pues eso te ayuda bastante. Si tú no estás de acuerdo, alguien puede decir, no, esa no es la manera, así no me enseñaron, yo no estoy de acuerdo con esto. Entonces, pues simplemente ignora esta información. Y pues no te serviría esta parte. Por eso es un plus. Esto que está aquí, de columna fuerte, viga débil, y esto que está aquí, de fuerzas cortantes esperadas, es un plus que traen las hojas que no quise borrarlas, porque a alguien le puede funcionar. O le puede ser de utilidad. Pero el costo de las hojas no consideran estos cálculos. Por lo tanto, lo considero como un plus. Bien. Una vez que yo calculé los BPR, pues es claro que debo revisar. Y del BPR lo comparo con el del análisis y elijo el mayor, porque así me pide la norma. Que las fuerzas cortantes con las que voy a diseñar pues sean mayores. En este caso le di que es por capacidad, pues los asociados a capacidad, pero tampoco tienen que ser menores que lo del análisis. Así considera el cálculo, bueno, eso es lo que considera en el proceso de cálculo esta hoja. Todo lo demás es igual. Por último, ¿qué pasaría si la torsión aplica? Por ejemplo, ¿qué pasaría si tuviéramos aquí una torsión de 3 toneladas metros? Si yo le doy a revisar, noten que ahora la torsión se aplica, vean. Y de hecho me está pidiendo que que coloque de todo el refuerzo longitudinal, me está pidiendo de que al menos 5.21 centímetros cuadrados estén exclusivamente para resistir torsión. ¿Qué es lo que tengo que hacer? En dado caso aplique torsión y te pide aquí un área de acero a torsión, este es el refuerzo longitudinal únicamente para resistir torsión. ¿Qué es lo que haces? Pues simplemente si esta es la columna, y tú dices que tienes 12 varillas, físicamente hay 12 varillas, estas que están aquí.
sea, así la voy a construir. Con esa cantidad de varillas voy a construir esa columna. Pero al momento que aquí te pide que cierta cantidad de acero tiene que estar destinada para resistir torsión, este es el acero longitudinal, estoy manejando varillas del número 8, cada varilla del número 8 tiene 507, entonces con dos varillas del 8 me da 10, 14. A ver, 10, 14, sí. Noten que como una varilla tiene 507, no logro cumplir con esto que me pide. Entonces, con dos varillas de 507, con dos varillas del 8, que son 10, 14, ya es mayor que 521. ¿Qué voy a hacer? De las 12 varillas que estoy colocando, ustedes deciden, en función de esto, qué cantidad de varillas ustedes van a destinar únicamente para resistir efectos de torsión. Si yo digo que son 2, pues a lo mejor es de toda la cantidad de varillas, pues selecciono 2, ¿no? O sea, 1, 2. Entonces, en vez de tener 12 varillas, voy a tener 10 varillas que van a estar destinadas para resistir los efectos de flexocompresión. Porque 2 varillas van a estar ocupadas resistiendo los efectos de torsión. ¿Qué tengo que hacer formalmente? Pues tengo que regresarme, tengo que correr primero un análisis, ver que si la torsión aplica o no, verifico cuál es la área de acero que me pide, hago estas cuentas rápidas de qué cantidad de varillas voy a destinar para que resistan torsión. Eso ya ustedes como usuarios lo van a decidir. Yo aquí estoy haciendo un ejemplo muy rápido. Pero de las 12 varillas voy a considerar de que 2 van a estar ocupadas resistiendo torsión y las otras 10 van a estar destinadas ocupadas para resistir flexocompresión. Entonces aquí le modifico. En vez de tener 12, le voy a poner 10. Vuelvo a repetir, físicamente la columna la voy a construir con 12 varillas. Pero estoy colocando aquí 10 solamente para revisar que las varillas que yo voy a destinar para resistir flexocompresión resistan pues, precisamente el efecto de flexocompresión. Una vez que ajuste esto, le doy clic y verifico que vean que ahora ya no cumplo. Esas 10 varillas destinadas para flexocompresión no son suficientes. Tengo que aumentar esa cantidad de varillas. ¿De acuerdo? A lo mejor aquí le puedo poner 14, un ejemplo. De revisar, vean que ahora ya cumplo. Como 14 van a estar para resistir flexocompresión, y 2 van a estar destinadas para resistir torsión. Finalmente la columna la voy a diseñar o la voy a construir con 16 varillas. Físicamente le voy a colocar 16 varillas. De las 16 varillas, 2 van a estar ocupadas para resistir torsión, porque necesito un área de 5.21. Y las otras 14 van a estar ocupadas para resistir flexocompresión. Entonces, ojalá se logre entender esta parte. La verdad es que la mayoría de los ingenieros se evitan quebrar la cabeza con esto, o sea, no les gusta meterse con esto. Y si ustedes también son partidarios de eso, pues simplemente aquí le dan que no revisan torsión y ya, se acabó. No quiero revisar torsión. Si no revisan torsión, vean que a pesar de que el programa, o a pesar de que yo defina aquí momentos torsores, pues el programa los va a ignorar. No va a calcular nada de eso. Y ya se evitan de ese problema. Pero estrictamente la NTC me pide que la columna se revise. De hecho, aquí lo voy a poner. Por aquí debe venir. Ahí está. La norma me dice muy claramente que las columnas, el refuerzo de las columnas, debe ser el asociado para resistir fuerza cortante y también torsión. Y cumplir con restricciones contra el pandeo. Entonces, el que no considere torsión en la mayoría de los proyectos, pues no quiere decir que necesariamente esté bien. La norma me pide que se tome en cuenta. Y ya te di un criterio que pues su servidor toma en cuenta cuando la torsión aplica. Por supuesto que no voy a decir que eso es lo correcto, que eso debe ser lo adecuado. Ustedes, con el criterio que yo les compartí,
Y con el otro criterio que ustedes conozcan, pues pueden tomar una decisión final y armar su propio criterio. Pero esto a mí me ha funcionado bien de como que separar, ¿no? Separar qué varillas van a estar para torsión y qué varillas van a estar para flexocompresión. Al final sumo esas dos contribuciones y con esa armo la columna final. Bien, con eso se termina la explicación de esta hoja.